ya estamos de regreso y vamos a conversar a esta hora con la diputada del Partido Comunista por la región de Coquimbo, Natalie Castillo. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, muchas gracias. Buenos días y feliz año. Gracias, igualmente. Diputada, bueno, lo primero es saber en qué situación está su partido, porque, a ver, abundan los análisis respecto de si efectivamente el partido se va a alinear, como suele hacerlo, para votar a favor de esta reforma a las pensiones que se está tramitando en el Congreso, que lleva adelante y que lidera la ministra de su partido, además, Janet Jara, o si van a prevalecer las diferencias internas. Bueno, lo primero es lo que usted ha planteado. De manera histórica, el Partido Comunista ha tenido una posición bastante clara respecto del aumento de las pensiones, del fin al sistema de capitalización individual y, por cierto, avanzar hacia una reforma de pensiones que dé garantías y calidad de vida a las personas extrabajadoras, pensionadas, jubiladas, jubilados. Por lo tanto, creo que en lo medular, en lo nuclear, esa discusión nunca ha estado en controversia al interior de nuestro partido. Sí se han realizado diversas reflexiones a propósito que es un debate abierto, que hoy está en el Senado, por cierto, y que ha tenido diversos rechazos por parte de la derecha para poder avanzar en lo que fue la propuesta inicial, y eso fue también parte de las reflexiones que tuvimos durante esta última semana o fin de año por parte de algunas personas integrantes de la bancada del partido. Sin embargo, en este mismo programa el presidente estuvo, Lautaro Carmona, dando algunas líneas respecto de cuál es la posición que tenemos, y al respecto yo creo que es bastante acertado, asertivo al plantear que todo esto es parte de un proceso y un desarrollo de debate que esperamos en el Senado sea lo más positivo para las personas, no solamente llegar y hacer una reforma que no tiene contundencia para hacer este cambio histórico que se requiere y no sea más que un checklist, como lo hemos planteado, sino que llegue a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados con un acuerdo que haga sentido a esta demanda que el Partido Comunista ha tenido por mucho tiempo. Así que ya esperamos que con el pasar de los días se vaya dilucidando un poquito esta controversia que efectivamente llama la atención, pero no es más que eso. Ya, a ver, es que para entenderlo bien, diputada, cuando usted dice que no sea un checklist, sino que llegue a un acuerdo que haga sentido a esta demanda que es la demanda del Partido Comunista. ¿Qué significa un acuerdo que haga sentido al Partido Comunista? Bueno, principalmente que no tengamos o no poner fin a el sistema de capitalización individual, o al menos sabemos que hoy día se está hablando ya de regulación a través de gestores estatales o la división de la industria. Eso ya lo ha dejado bastante claro el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, que los porcentajes que desde un inicio se plantean vayan a este fondo solidario no sean los menos, y que por ende la AFP o estos sistemas que han abusado de manera sistemática con los recursos y los fondos de las personas trabajadoras aumenten de manera sustantiva con esta reforma sus ganancias, que son además exorbitantes, y así se ha puesto también en el debate público. Y me parece que eso es muy relevante que este debate hoy día llegue a la ciudadanía, que estemos opinando a pesar de que es un tema muy técnico que está en el Sí. seno del Congreso Nacional, en la Cámara de Diputadas, diputados, en el Senado y en el gobierno, pero que se haya permeado a la ciudadanía, que hoy día las personas estemos hablando de pensiones y que existan muchas voces al respecto, solamente contribuye a un debate muy democrático, y por eso yo creo que es importante tener todas esas miradas, porque las tomadoras y los tomadores de decisiones son finalmente las parlamentarias y los parlamentarios. Ya, pero la pregunta es la siguiente, diputada. ¿Cómo llega y cómo entra, cómo cala en el Partido Comunista la posición que ha liderado el exalcalde Daniel Jadue cuando llama a retirar el proyecto, cuando dice que no hay que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP? Sabemos que bueno, se ha unido a esa postura el ex convencional o constitucional Hugo Gutiérrez. A ver, pregunta. ¿Qué grado de adhesión tiene la postura de Daniel Jadwe al interior de su partido?
Mire, la adhesión respecto de retirar no se ha discutido de manera profunda. Sin embargo, sí se hicieron reflexiones y yo puedo hablar por los parlamentarios y parlamentarias que hicimos diversas consideraciones a la situación del debate, en este caso de lo que está sucediendo en el Senado, que se reanuda el día de hoy lunes, y de acuerdo al propio convenio que realizó el gobierno con el Senado, y en ese sentido yo creo que no hay ningún tipo de traspaso a la línea política del Partido Comunista, transgresión al trabajo que haya realizado el ministerio, la ministra o el gobierno en esta materia, sino que estamos señalando un hecho de la causa que hoy día forma parte de este debate o de esta discusión que no es hoy por hoy lo que nos gustaría para el sistema de pensiones en nuestro país, entendiendo que no es una reforma de la forma que ingresó el mensaje presidencial. Sabemos que la correlación de fuerza no existe para el mundo de la izquierda o el progresismo, pero yo creo que es bueno que existiesen esas voces sin plantear el retiro, porque en eso ninguna de las diputadas o diputados que tuvimos una opinión lo planteó, pero sí creo que es algo muy bueno que se haya dado en el marco también de nuestros plenos últimos que hemos realizado y también de cara a un Congreso Nacional. Ya, pero Entonces, usted sabe, diputada, y todos sabemos que no están las condiciones, por lo menos desde el punto de vista de la izquierda, para que se termine con las AFP. Esa a es eso, una lucha. mm, ¿Cómo? a eso me refería que las correlaciones de fuerza desde el inicio del Parlamento, del periodo legislativo, nunca estuvieron. Y muy por el contrario, se han ido yendo de manera un poco más negativa, cuando el centro político, por ejemplo, tampoco ha puesto a disposición todo su parlamentario, sus votos para poder avanzar en reformas estructurales. Hablamos de reformas tributarias, hablamos de la reforma a las pensiones. Entonces, sí, eso es bastante Ya, aceptado y pero lo conocemos. Ya, pero por eso le pregunto, esa postura que mantiene, por ejemplo, un economista, digamos, histórico del Partido Comunista como es Manuel Riesco Larraín, que plantea Jadwe, que se suma Gutiérrez, esa postura de terminar con las AFP, ¿cuánto pesa al interior del Partido Comunista y particularmente entre las diputadas y los diputados, ¿no? Porque si ese es el objetivo, está claro que no se va a aprobar esta reforma por parte de la bancada, al menos, ¿no? Claro, efectivamente, dejar claro, el fin al sistema de capitalización individual y no más FP es parte de una demanda histórica del Partido Comunista. Sin embargo, hoy día las condiciones y como todo esto cambia y esto forma parte también de decisiones coyunturales que avanzan a mejorar pensiones, por eso es muy importante lo que va a salir de la discusión del Senado. En esto no hay nada cerrado, no hay nada pactado, no conocemos tampoco el acuerdo cómo o cómo se está configurando. Eso no significa que se abandona esa tesis o la idea o la premisa de no de terminar con el sistema de capitalización individual o las AFP. Yo creo que ahí hay dos cosas que es como el tema en algún momento respecto del aborto, que ya también es parte de la agenda política y legislativa respecto de un aborto legal y las tres causales que se dieron en algún momento. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener un poco de mirada pausada con bastantes elementos para tomar una decisión y jamás, como bien lo dijo el presidente, vamos a rechazar una reforma que vaya en vías de mejorar las condiciones de las personas. Por eso es necesario conocer lo que va a salir del Senado y desde ahí tomar la decisión de nuestra bancada. Sí me gustaría decir, si me lo permite, Por Mirna, favor. creo que es necesario hacer la separación de que existe desinformación y me atrevería a decir que no corresponde hacerlo respecto de la PGU. ¿Ya? La PGU, la Pensión Garantizada Universal, si bien forma parte del marco de esta reforma de pensiones, no colisiona desde nuestra mirada como bancada, como partido, en no ayudar o contribuir a que ésta mejore, tanto en el aumento que significaría como también para las personas exoneradas, expresas políticas
o de leyes especiales que no reciben estos beneficios estatales de protección o previsión social. Por lo tanto, creo que esa idea media mañosa de plantear que el señalar o decir que la reforma hay que reflexionarla, no significa que pongamos en duda nuestro apoyo categórico a que suba la PGU y que también sea destinada a las personas ex víctimas de la dictadura militar. Ya, perfecto. Ahora lo que quiero es volver al punto de lo que usted decía. La senadora Pascual señalaba que aquí hay un tema con el 6%, si lo que no se puede aceptar es que todo el 6% vaya a capitalización individual. Lo que el día se sabe es que hay un 0,5 para equiparar las pensiones de hombres y mujeres, y para subir los actuales jubilados se haría una suerte de préstamo con cargo al 2% de lo que se cotiza, ¿verdad? Que luego se devolvería cuando ese cotizante actual termine jubilando. Eso es lo que más o menos se conoce. Sobre esa propuesta, ¿el Partido Comunista y la bancada del PC en la Cámara de Diputados y Diputadas está dispuesta a aprobarla? Estamos dispuestos toda vez que existan mayores detalles respecto de esa propuesta. Creo que todavía es muy incipiente desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Entiendo que también es una discusión que está liderando el Ministerio del Trabajo, Hacienda y la Comisión del Trabajo, más esta mesa técnica de expertos y expertas. Entonces yo creo que es necesario conocer todos los alcances y no llegar y entregar una opinión a priori, no esperando que se cometan errores. Y eso yo creo que es muy importante cuando se toman las decisiones y no suceda, por ejemplo, lo que hace muy poco tuvimos en la Cámara con la ley corta de ISAPRES, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy relevante ante una situación de estas características que llama la atención profundamente, además, porque el cambio, la reforma al sistema de pensiones es el corazón de la reforma, es el pilar también de este gobierno y como hoy está tramitándose, sin duda tiene que configurar toda una serie de detalles que no vayan en desmedro ni lesionen también lo que significa la remuneración o el pago que van a tener finalmente las personas que por tanto tiempo esperan por parte de estas entidades, junto con lo que el Estado de manera responsable, como todo Estado, ¿cierto?, se ha hecho cargo a través del pilar solidario y también a través del sistema de pensiones como Claro, APG. pero Yo ¿qué creo pasa que es con, importante no confundir esas dos. por supuesto, diputada, conversamos a esta hora con la diputada Natalie Castillo, diputada del Partido Comunista por la región de Coquimbo? Diputada Castillo, ¿y qué pasa con opiniones como las que han emitido los diputados Matías Ramírez, María Candelaria Acevedo, Carmen Hertz, Lorena Pizarro, en línea con lo que ha dicho Daniel Jadwe en contra de cómo está avanzando la reforma? ¿Qué se espera entonces ahí? Es que esa es la reflexión y por eso yo le planteé desde un ¿Mm? inicio que bajo esa mirada de los diputados y las diputadas, de la cual yo también fui parte de plantearlo eh, y reflexionarlo, porque todas las voces son más democracia. Siempre hemos dicho que entre más voces, más democracia y eso contribuye también al debate público y en buena hora que se esté realizando este debate público y ni siquiera fue resorte de las palabras del exalcalde y nuestro compañero Daniel Jadwe, sino que también forma parte de un debate que se está poniendo en la palestra política y quienes van a tomar la decisión finalmente somos las diputadas y los diputados a través de la sala de la Cámara. Entonces, creo que es una situación que podría haberse catalogado o que se pudo haber catalogado como una controversia interna. Sin embargo, es parte de la deliberación propia que tenemos, así como lo han hecho los senadores, el propio presidente, que es la voz del partido de manera pública. Y en ese sentido, yo creo que es relevante poder hacer ver que se requiere correr este cerco respecto de lo que usted ha planteado claramente de lo que hoy día tiene el Senado o que al menos públicamente Ujú. existe en el Senado para avanzar en este acuerdo de reforma. Yo escuché durante el fin de semana también varias voces de la derecha, de la UDI, señalando que no nos intrometamos en un debate o en un acuerdo que ya estaría
a puertas de darse a conocer. Sin embargo, igual es importante que nosotras, desde la vereda de la izquierda, de las personas que hemos estado históricamente acompañando estas demandas de parte de los jubilados, jubiladas, presos políticos, expresos políticos, también podamos hacer ver nuestra mirada y nuestra voz. Eso no Claro, significa alejarse, ni siquiera cuestionar el trabajo que ha realizado Hacienda o Trabajo. Creo que ya. ahí también se confunde un poco el legítimo derecho de la expresión. Ya, es que lo que pasa es que ese legítimo derecho a la expresión, cuando es en los términos que lo plantea el alcalde Jadwe, aparece como una lápida a la propia ministra Jara. Claro, esa es la interpretación que puede realizar los medios de comunicación y está súper bien. Sin embargo, nuestra mirada parlamentaria dista de aquello. De hecho, no hablamos de retiro, sino que hablamos de poder mejorar las condiciones de un acuerdo que, como bien dice, no sea solamente un checklist, sino que sea una cuestión de profundidad estructural, que ya sabemos no lo va a hacer. Sin embargo, avance a lo que más se pueda para que las personas tengan una calidad de vida en etapas de júbilo, ¿no? Cuando terminan su era laboral o productiva. Ya, quiero llevarle a otro tema, diputada Castillo, y es que ustedes van a partir este próximo 10 de enero el Congreso del Partido Comunista. Y me gustaría preguntarle, diputada, ¿cómo se viven procesos como, por ejemplo, al interior del partido, le pregunto, con lo que va a pasar este viernes con la asunción de un nuevo periodo de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Todo esto después de no haber presentado las actas, cuando ya está claro a nivel internacional que él cometió fraude para estas elecciones, con un Edmundo González que se proclama como el verdadero ganador. ¿Cómo lo ve? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay distintas posturas respecto? ¿Hay tensión también en ese sentido? Yo creo que tensión no existe, yo creo que sí tenemos miradas distintas, se han dicho públicamente, incluso en la coyuntura de la elección última que tuvo Venezuela y los resultados que tiempos más o menos, ¿cierto? Fueron puestos a disposición de la ciudadanía y también de la comunidad internacional. De hecho, hace muy poco estuvo, bueno, esta persona que se autoproclama también presidente, Edmundo González. Hugo González, en la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual yo pertenezco también. Ahí tuvimos un intercambio con la opositora María Corina Machado. Entonces yo creo que ahí hay una posición que no nos deja indiferentes. Sin embargo, siempre hemos tenido una posición bastante clara respecto de la materia internacional. Uno, que para nosotras y nosotros como Partido Internacionalista no tenemos o hacemos el principio, respetamos el principio de no injerencia, de no intrometernos en asuntos interiores de otros países, de la autodeterminación también que puedan ellos resolver. Y ante eso, y la mirada que tenemos en particular con Venezuela, nos lleva a poder a lo mejor hacer una discusión un poco más de fondo en este Congreso. Sin embargo, no nos genera ningún tipo de grieta o algún tipo de cisma al interior del partido a propósito de un tema que es relevante para nuestro trabajo en el Cono Sur. Yo creo que es muy relevante también, y así lo hemos hecho ver en la Comisión de Asuntos Exteriores, cómo el gobierno de Chile ha formado algún tipo de estrategia bilateral con la República Bolivariana de Venezuela para coincidir en algunos puntos estratégicos, digamos, la migración, que sabemos que en nuestro país es un tema de alta connotación social, que sabemos que es un tema que hay que tomar atención, y cuáles son los esfuerzos que ha realizado Cancillería, por ejemplo, para que lleguemos a puntos comunes y así avanzar, Claro. más que Sí, dedicarnos a la crítica y al cuestionamiento claro. de esta asunción de mando o de la Exacto. legitimidad. No. Claro, diputada, pero ¿sabe lo que pasa? Que este principio de no injerencia en los asuntos internos de un pueblo choca cuando lo que ocurre en ese pueblo es que su voluntad soberana no es respetada.
Es lo mismo que invocaba Pinochet cuando decía que no se tenían que meter los organismos internacionales o multilaterales como las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ese principio puede estar por encima de una opinión, de una postura frente a un Estado y frente a un gobierno que lo que ha hecho, y esto está absolutamente visto, pues, diputada, que aquí se produjo un fraude? O sea, aquí efectivamente no se mostraron las actas. Maduro va a asumir después de haberse robado la elección como se sostiene. Entonces, ¿cómo no va a haber diferencia al interior del partido frente a eso o una tensión? Le Yo pregunto creo sinceramente. Sinceramente también le respondo que no es un tema que nos tenga bajo una tensión. Tenemos muchos otros temas, de hecho, internos y también internacionales que resolver. Sin embargo, esto es una cuestión que tenemos que determinarlo en el marco de este Congreso, bajo nuestra mirada internacionalista, antiimperialista. También lo planteó nuestro propio presidente en su programa hace algunos días atrás, y creo que es importante también señalar la diferencia abismal que existe o que existió sobre una dictadura como la que tuvimos en nuestro país respecto de las diversas violaciones que se han detectado en la República de Venezuela. Entonces, es importante, evidentemente, cualquier violación va a ser algo que a nosotros que somos promotores de los derechos humanos, no nos hace, no pasa desapercibido. De hecho es una preocupación constante, lo hemos planteado también en la misma Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, esa distinción creo que es importante plantearla porque son cuestiones totalmente diferentes. Sin embargo, y esperamos poder tener ahí un relato de unidad, un relato eh, de voz única, al menos en esta materia que sí es controversial, que sí ha marcado diferencias, principalmente en temas de libertad de expresión, por ejemplo, en temas de situaciones como las actas y también Ya, lo que sucede con temas de derechos humanos. Entonces, ya, no le quito el peso, pero tampoco relativizo que es un tema a discutir. ya. Pero por eso, para cerrar nomás, porque ya se nos acaba el tiempo. O sea, usted admite que hay diferencias internas. Y se han dicho públicamente, de hecho, durante la misma semana que se dieron a conocer los resultados preliminares, que luego se demoraron, tuvimos diversas formas de interpretar esta elección. Sin embargo, yo creo que así como Venezuela y otros países que nos interesa establecer nuestros principios internacionalistas en el interior de nuestro partido, van a ser cuestiones que tienen que ponerse en la discusión y en el debate. Y por cierto, para eso son estos espacios de deliberación y con la idea de no tener estos intercambios de manera tan pública, pero sí también marcando posición de nuestra historia y nuestro legado que hemos puesto de manera histórica, como es la defensa a la nación, el pueblo de Cuba, que hoy día se encuentra bajo un asedio que lamentablemente lo lleva a tener condiciones bastante adversas en materia social y económica. Ya, diputada Castillo, Natalie Castillo, diputada del Partido Comunista por la región de Coquimbo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Oye, muchas gracias, buenos días y saludo a todos los chicos y chicas de La Paz que están Ujú. esperando. Ah, sí, pues, exactamente. Todos nerviosos, yo creo que ya saben, pues ya los resultados ya se conocen, así que vamos a ver Y cómo sale. súper bien. Eso, chao, Exacto. Ya, muchas gracias, que tenga buena semana. tú igual. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeut. Más información en coopeut.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y que tengan una muy buena semana. Ya volvemos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl,
y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.